Primeramente, muy buenos días, compañeros. Vamos a ver ahora lo que es el tema de conjuntos, ¿sí? Esto precisamente pensando en que puedan tener un material de respaldo para su examen parcial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar de una vez. Teoría de conjuntos. Un conjunto es una agrupación de elementos, ¿sí? Que comparten características en común. Yo puedo agrupar una serie de elementos y formar mi conjunto, ¿sí? A ver, pongamos por ejemplo aquí, no sé, una serie de nombres colocamos, o una serie de personitas, ¿sí? Aquí coloco al estudiante, llamémosle A, al estudiante B, al estudiante C, al estudiante E, y hay una serie de estudiantes. Pero yo lo estoy agrupando, ¿por qué? Porque tienen una característica en común, o varias características en común. Supongamos que de todos los alumnos de la U agrupo a estos 5, y no sé, yo digo, estos son los alumnos que pasan, ya, digamos, álgebra 1, ¿sí? Álgebra 1. Por eso lo estoy agrupando. Va a haber otra serie de alumnos que solo pasan cálculo, por ejemplo, ¿no? Y así podemos hacer una serie de agrupaciones. Eso es básicamente lo que son los conjuntos, así hablando de ejemplo de grandes rasgos. Pero vamos a ver ahora, nos vamos a centrar en lo que son los conjuntos numéricos, ¿sí? Es necesario conocerlos para poder trabajar, ya sea en lógica, en Boole, incluso aquí en la misma teoría de conjuntos, lo que son los conjuntos numéricos, ¿ya? Existen conjuntos que están dados justamente ya por la misma matemática. Estos de acá precisamente, ¿ya? Estos son los más resaltantes y es necesario conocerlos. Para empezar tenemos al conjunto de los números naturales, ¿ya? Como podrán ver allá en el dibujo, tengo lo que son los números para contar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Entonces, si coloco aquí el número natural, ¿no?, como un conjunto en diagrama de Venn, aquí tendrían los números para contar de toda la vida. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el más infinito entran aquí, todos los números para contar, ¿sí? Pero aquí no entra el 0, ni tampoco entran los números negativos, ¿sí? Esa es la definición que da justamente el libro de Sebastián Lazo de los naturales. Vamos a ir viendo a ver, más adelante con qué otras sorpresitas nos topamos. Tenemos también más adelante un conjunto más grande que engloba al primero. Este conjunto es el de los números enteros, representados por la letra Z, ¿de acuerdo? En estos números enteros están incluidos absolutamente todos los números negativos, ¿sí? Negativos, el 0 y también los naturales. Entonces aquí colocaría el 0, algunos negativos. Pero, como su nombre dice, esos números tienen que cumplir la característica de ser enteros. ¿A qué me refiero con enteros? Enteros me refiero a que no pueden tener cifras decimales, ¿sí? O es 4, o es 5, o es 7, o sea, números redondeados, si le podemos llamar así, ¿de acuerdo? Decimales no entran aquí. Si no entran decimales en esta categoría, tampoco tienen que entrar fracciones, ¿sí? Estos números decimales y fracciones van a entrar más adelante, pero por el momento quedamos acá. Ahora sí, se darán cuenta de que los números enteros engloban a los naturales. Por lo tanto, yo puedo decir acá, ya en expresiones de conjuntos, de que los naturales son un subconjunto de los números enteros. N es un subconjunto de Z, ¿verdad? Es un conjunto dentro de otro conjunto. Sigamos avanzando. A ver, acá más adelante, ¿qué tengo? Tengo otro conjunto más grande aún. Se llama conjunto de los números racionales. ¿Quiénes entran acá? Entran todos los números que pueden representarse en la recta numérica, ¿sí? Me refiero a que, por ejemplo, las dichosas fracciones, ¿sí? Las fracciones que al dividirlas, que llevarlas a decimal, no sean decimales periódicos, o sea, números de decimales infinitos. Aquí puedo meter estos números, por ejemplo. Decimales finitos, ¿verdad? Los negativos también tendrían que estar acá, ¿sí? Esos son los racionales. Fracciones y decimales que no sean infinitos. Decimales que tengan un inicio y que tengan un final. Ocurre que, aparte de estos, hay ciertas cantidades también, ¿no? El pi, el número de Euler, la raíz de 2, y pueden dar una serie de ejemplos más. Esas cantidades, ¿qué tienen en común? Esas cantidades tienen números decimales infinitos.
Por lo tanto, tenemos que ponerlos en otro conjunto. Justamente el conjunto de los números irracionales. Que no sé si lo puedo colocar aquí a un lado. Aquí estaría justamente lo que es la letra I. Y aquí es justamente donde entran todos los decimales que son periódicos o infinitos. Seguramente en aula representaron lo que es un decimal periódico como esto. Esto legalmente representa 2,33333 hasta el infinito. Aquí entra pi, aquí entra e, aquí entran las raíces y todos los números que tienen decimales infinitos. Ya. Pero finalmente, ¿cuál es el conjunto que engloba a todos estos números? El conjunto, llamémosle superior, el conjunto supremo, es precisamente el que engloba a estos dos y se llama el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Justamente están ahí en el formulario para que lo puedan ver ustedes. Conjunto de los números reales. ¿Sí? Los reales agrupan exactamente y precisamente a todos ellos. A los racionales, a los irracionales. Y dentro de los racionales están los enteros, están y los naturales. Ya, entonces con esta definición clara ya podemos pasar a hacer problemas. Justamente ahora vamos a ver lo que es notación. Estos son los conjuntos numéricos que vamos a manejar durante todo lo que es álgebra 1. Vamos a hablar ahora de notación. ¿Cómo se anota? Existen dos formas. La primera, que es la notación por extensión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir por extensión? Supongamos, no sé, yo voy a representar el conjunto A, ¿ya? Yo quiero que estén los siguientes números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Esa sería mi forma de anotarlo por extensión. En pocas palabras, yo tengo aquí todos los números que necesito yo para poder representar mi conjunto. Anoto los números. Anoto todos los elementos. Aquí están todos los elementos de mi conjunto. Eso es notación por extensión. Pero también tengo otra forma de anotar. Por compresión. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere por compresión? En vez de anotar yo todos los elementos, como se hacía acá, bueno, voy a colocarlo aquí. Por extensión se anotan todos los elementos. Elementos. ¿Sí? En cambio, por compresión no se anotan. ¿Ya? Lo que se hace es, en vez de anotar todos los elementos, yo voy a reemplazar ahí por una fórmula. ¿Sí? Eso, precisamente es lo que voy a hacer. ¿Cómo podría yo representar este conjunto sin anotar del 1 al 1, 2, 3, 4, 5? Esa sería mi pregunta. Quiero anotar este conjunto que está en extensión por compresión. Entonces, tengo que venir acá y empezar a jugar justamente con los conjuntos numéricos. Puedo colocarlo de la siguiente forma. Yo voy a decir de que mi conjunto, en mi conjunto están todos los números X que pertenecen a los naturales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, miren, el 1, el 2, el 3, 4, 5 son números naturales. Están en ese conjunto. Hasta ahí estamos bien, pero necesitamos poner una condición más. Si yo simplemente coloco esto, estaría anotando todos los naturales. Y eso no es verdad. Aquí solo necesito del 1 al 5, ¿verdad? Entonces puedo colocar lo que es un intervalo. Puedo colocar lo que es un intervalo. Podríamos llamar de la siguiente forma. X tiene que ser menor o igual a 5. ¿Sí? Estas son como mis condiciones que yo estoy colocando para expresar el conjunto. ¿Sí? Bueno, puede ser, esto sí está bien. No se anotan los elementos, se anotan fórmulas o en este caso condiciones. ¿Sí? De esta forma yo estoy representando todos los elementos sin necesidad de anotarlos. Porque aquí me dice, X pertenece a los naturales, ¿sí? Pero los naturales que sean
menores o iguales a 5. Y justamente los que cumplen estas dos condiciones son estos números. Esas serían las dos formas de anotar, de justamente anotar un conjunto, por extensión y por compresión. Dicho y hecho, vamos con los ejercicios de este apartado, ¿sí? Aquí me piden lo siguiente. Dado el siguiente conjunto A, ¿no? Aquí me dicen dado el siguiente conjunto A. A ver, vamos a anotarlo aquí. A es igual a lo siguiente. Me dice de que X pertenece a los naturales, tal que, aquí me dice menos 1, igual a X y 9. Ya. Me dice, anote este conjunto de acá, o mejor dicho, exprese A por extensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo podría hacer eso? Me voy acá y yo digo, a ver, ¿cuáles son mis condiciones? Ahorita está esto por compresión. Me dicen, anote por extensión. Ya, veo la primera condición de acá. Me dice de que X pertenece a los números naturales. Los números naturales son estos, ¿no? Del 1 para adelante. Ya, hasta ahí, check. Acá, X tiene que estar entre este intervalo, entre el menos 1 y entre el 9. ¿Qué números están entre estos dos de acá? A ver si yo coloco menos 1. Aquí estaría el 0, aquí estaría el 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6, 7, 8 y el 9 estarían acá. Esos números estarían. Pero, ¿qué ocurre? Solo necesito de ahí, de ese largo intervalo, los números naturales. ¿De acuerdo? Entonces de aquí selecciono, ¿verdad? Este no es natural, mejor dicho. Aquí una cruz. No es natural, no es natural. Este de acá sí es natural. Este de acá también, 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 también y también. Listo. Ya he seleccionado los elementos. Entonces vengo acá y yo digo, el conjunto A, por extensión, está representado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Perfecto? Simplemente eso sería el conjunto expresado por extensión. Bueno, podemos darnos un ejercicio más. Nos dice lo siguiente. Dice D, el conjunto D es igual a lo siguiente. X pertenece a los enteros, tal que X más 1, todo esto elevado al cuadrado, sea igual a 4. Y me pide lo mismo. Exprese por extensión. ¿Sí? O sea, todos los elementos. Me pide que averigüe. Ya, aquí el conjunto de partida es otro. No solo, es X pertenece a los enteros. Y los enteros son precisamente los negativos, el 0 y los positivos. Ya, así estamos bien. Acá, ¿cuál es la condición que me pide? Según esto, aquí me están pidiendo que X satisfaga mi ecuación. ¿De acuerdo? Esta ecuación de acá la tiene que satisfacer. Por lo que para encontrar los valores de X voy a tener que resolver esa ecuación de allá. Entonces me vengo acá y coloco X más 1 al cuadrado es igual a 4. Ya. De aquí despejo lo que es X. Puedo colocar raíces a ambos miembros, ¿verdad? Aquí coloco raíz y acá también. Me quedaría X más 1. Y acá me quedaría 2. Por un lado. Pero por el otro lado, también me va a quedar una respuesta negativa. X más 1 igual a menos 2. ¿Sí? He generado 2. La raíz de 4 es 2 y menos 2. De acá despejo. X va a ser igual a 2 menos 1. Y X va a ser igual a 1. Acá. X va a ser igual a menos 2 menos 1. Y X va a ser igual a menos 3. ¿Sí? He obtenido dos respuestas. Debido a que he partido de una raíz cuadrada, ¿verdad? Estos serían mis dos X que satisfacen a mi ecuación. Entonces, me pregunto, ¿estas dos X están dentro del conjunto de los enteros? Sí, ¿verdad? 1 y menos 3. Son números que están dentro de ese conjunto. Por lo tanto, yo
concluyo y digo lo siguiente. Mi conjunto D está compuesto por ¿quiénes? Por esos dos números de acá, 1 y menos 3. ¿Por qué solo son esos dos números los que cumplen la condición? Tanto la ecuación como la primera. Entonces, eso sería lo que es expresar conjuntos. Ahora sí, vámonos a lo que son directamente operaciones, ¿de acuerdo? Operaciones con conjuntos. Ustedes sabrán de que para poder operar conjuntos tenemos una serie de operaciones. No podemos sumar, restar, bueno, podemos restar, pero dividir, multiplicar como lo hacemos en álgebra no se puede, porque los conjuntos prácticamente son una agrupación de elementos. No siempre van a ser números, pueden ser una diferente lista de cosas. Pero vamos a ver las operaciones. Yo creo que esto está claro, ¿no? O sea, a ver, si aquí tengo un conjunto, llamémosle A, y aquí tengo otro conjunto que llamémosle B, aquí tengo A y aquí tengo B. Si yo quiero, supongamos, graficar la unión, A unión B, la unión básicamente es sumar o agrupar los dos conjuntos. A unión B llegaría a ser justamente todo esto. Todo lo que estoy pintando ahorita con el resaltador, eso llegaría a ser A unión B. En pocas palabras, todos los elementos de A y todos los elementos de B. Eso llegaría a ser A unión B. Pero sigamos. La historia no acaba ahí. ¿Qué tal si, no sé, colocamos A intersección B? La intersección es qué tienen en común los elementos. Está definida justamente en qué lugares se cruzan los dos conjuntos. Esa sería la intersección. La diferencia. Si quisiera graficar, por ejemplo, a ver, vámonos aquí a este lado. A menos B. Grafiquemos eso. A menos B. ¿Cómo lo haríamos? Es básicamente a quitarle todo lo que es B. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que mi A es todo esto, le voy a quitar precisamente todo lo que corresponde a B. En pocas palabras, le quitaría este pedazo de acá. ¿Sí? Porque esa intersección, ese pequeño subconjunto está en B. Por lo tanto, mi A llegaría a ser todo esto de acá. Esto llegaría a ser A menos B. Todo lo que está de color verde. ¿Sí? Si yo quisiera hacer, por ejemplo, volvamos atrás. Si yo quisiera hacer lo opuesto, B menos A, entonces algo similar tendría que hacer. Primero tomo todo lo que es B, todos los elementos que están en B. Y a eso le tengo que quitar todos los elementos que aún están en A. En este caso podrán apreciar de que A está presente todavía en la intersección, ¿verdad? Por eso yo le estoy quitando. Y mi gráfico verde sería la representación de precisamente B menos A. ¿Sí? Ahora, finalmente tenemos lo que es la diferencia simétrica. Voy a borrar esto. ¿A qué es igual la diferencia simétrica? Voy a colocar aquí. Normalmente se representa con este triángulo o con ese símbolo. Diferencia simétrica quiere decir de que yo voy a considerar lo siguiente. Voy a considerar la unión de A menos B. Voy a unir ese conjunto con B menos A. ¿Sí? Y esto graficado directamente para no hacer mucho, para no extendernos mucho, sería esto. Esta parte de A. ¿Sí? Toda esa parte de A. Y esta parte de B. Donde estamos dejando de graficar lo que es la intersección. Precisamente. Bueno, a grandes rasgos eso sería. La idea se entiende, pero eso sería la diferencia simétrica. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de resolver conjuntos por medio de leyes, ahora sí vamos a sacar las leyes. Leyes de conjuntos. ¿Ya? Cuando abordamos este punto, lo que hay que hacer es considerar unos conjuntos cualquiera. ¿Ya? O sea, aquí, por ejemplo, si me pidieran
hacer operaciones. Pongamos que aquí me dicen, no sé, me dicen, el conjunto A tiene los siguientes elementos. Ya digamos, 1, 3, 4, 5. ¿Ya? Y aquí tengo el conjunto B. ¿Ya? El conjunto B tiene los siguientes elementos. 3, 4, 0 y 2, digamos. Ya, esos elementos de allá. Si me pidieran lo siguiente, haya la intersección de A y B, ¿cómo lo haría? En este caso aquí me están dando ya la información que necesito, me están dando los elementos. Por lo tanto, si me piden intersección, yo tengo que buscar qué elementos tienen en común estos dos conjuntos. El 3 lo tienen en común ambos, después el 4 también, ¿no? ¿Algún elemento más? Esos dos serían. La intersección de A y B sería 4. ¿Qué pasa si me piden otra cosa? No se me piden la unión, por ejemplo. La unión de A a B. ¿A qué sería igual? Abro mi llave y digo. La unión hemos aclarado de que es agrupar todo. Entonces, copio de los dos conjuntos sus elementos. Aquí tendría 1, 3, 4, 0, 5 y 2. ¿No? Sin repetir ninguno. Eso sería como la agrupación de todos los elementos de A y de B. ¿Qué pasaría si me piden lo siguiente? Aquí tengo A menos B. A menos B. ¿Cómo lo haría? Me están diciendo todos los conjuntos que tienes en A, quítale los que están en B. Ya. Entonces, viendo mi ejemplo de acá, yo veo de aquí, de estos elementos de A, cuáles están en B. Me pongo a analizar y digo, oye, estos dos, ¿no? El 3 y el 4 están en B. Por lo tanto, yo los quito. ¿Sí? Los quito. Y finalmente me quedo con el 1 y el 5. A menos B va a ser igual a 1,5. Esos son los dos elementos. Si me pidieran allá B menos A, con la información que te estamos dando acá, sería de la siguiente forma. B menos A. Todos los elementos que están en B, menos los que están en A. O sea, le voy a quitar todo lo que tiene en A. Aquí, me centro en B. ¿Cuáles elementos de acá de B están en A? Precisamente el 3 y el 4. Entonces, al restar B menos A, yo no voy a anotar estos elementos. Solo voy a anotar el 0 y el 2. 0,2. Listo. Ahora, lo último. Si es que me pedirían, oye, ya la diferencia simétrica. Diferencia simétrica entre A y B. La diferencia simétrica, por ley, yo sé que es igual a esto, ¿no? Es igual a, para empezar, A menos B. Y esto está unido a lo que es B menos A. ¿Sí? Ahora, estos dos conjuntos yo tendría que encontrarlos primero. Y acabo de hacerlo. A menos B sabemos, hemos encontrado aquí arriba. ¿A qué es igual? Es igual a 1,5. Unión. Vamos a colocar el otro conjunto. B menos A sería 0,2. Listo. Ahora tengo que unir estos dos conjuntos para hallar la respuesta de A diferencia simétrica B. Lo voy a hacer con un color, ya, a ver, con este, verde. Si yo uno estos dos conjuntos, copio sus elementos, ¿no? No importa si están en desorden, la cosa es que estén. Y listo. Esa sería la forma de hacer operaciones con justamente esto, ¿no? Las famosas operaciones de conjuntos. Esto es en el caso de que me den los elementos. Pero ¿qué ocurre si no me los dan? Eso es cuando me dan los elementos. En caso de que no me los den, allí recién entra lo que es la ley de conjuntos. ¿Sí? Ley de conjuntos te dicen, oye, a ver, tengo el siguiente conjunto. Simplificámelo o reducirlo, ¿no? Simplifica, dice normalmente. Ley de conjuntos se aplica cuando tú no conoces qué elementos hay. Pero supongamos que en el problema lo que hace la ingeniera es, te da estos datos.
y te dice, allá esto, la intersección, allá la unión, la resta, un montón de operaciones te da. Si te pide eso y te da los datos, entonces tienes que proceder como hicimos acá, ¿no? Es un procedimiento por extensión. Hemos resuelto estas operaciones por extensión. Pero si no te los da los datos, entonces directamente aplica lo que es leyes. Ya, en leyes. Dos cositas falta aclarar. El conjunto supremo, el conjunto que está por sobre todos los conjuntos, es el conjunto universo. ¿Sí? El universo. Y el conjunto que no representa absolutamente nada, podemos llamarle el cero, el que tiene cero elementos, es el conjunto vacío. ¿Ya? En base a estos tenemos que trabajar igual. Y finalmente tengo lo que es el conjunto que se llama complemento. Ya, si por ejemplo, este es mi universo, aquí está mi conjunto A, el complemento de A va a ser precisamente todo lo que no está en él. En pocas palabras, todo lo que le rodea. Eso que le rodea y que no toca se llama A complemento. ¿De acuerdo? Ya, vámonos al grano ahora sí con los ejercicios. Para conjuntos hay una serie de leyes que debemos que seguir, ¿ya? Y también una serie de procedimientos que enseguida voy a anotar. A ver, vamos a resolver un ejercicio de Sebastián Lazo, precisamente. Y vemos qué es lo que ocurre. Ya. A ver, un momentito. Empecemos con calma. Empecemos con calma y yo sé que vamos a poder hacer sin ningún problema los ejercicios. Me piden que simplifique la siguiente expresión. Me dice, ya, A complemento, unión B, y todo esto menos A. Todo esto corchete, intersección con A unión B. La orden acá normalmente simplifique la expresión o reduzca. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando estas leyes de acá. Ya, pero para eso hay una serie de pasos que justamente mencionamos la primera vez que nos conocimos con ustedes. La serie de pasos es la siguiente, ¿ya? Operar lo que son primero complementos. Ya, eso es lo primero. Segundo, vamos a colocar aquí tal vez, ya, una vez que operemos los complementos, vamos a operar lo que son las diferencias. Eso. Y finalmente tratamos de reducir la expresión. ¿Ya? Y para reducir la expresión tenemos dos caminos. El primero es hacer parejas, le voy a llamar. Y el otro es, como les digo, aplicar la propiedad de absorción. Absorción. Lo vamos a ver con calma esto. Y ahora, ¿esto en qué orden también? Hay un suborden también que hay que seguir. Primero, hay que atacar lo que son, ¿cómo les digo? Llaves. Sí, coloquémoslo así. Llaves. Después de eso, si no hay llaves, corchetes. Y después de eso, recién paréntesis. Esa va a ser nuestra guía, más o menos, para poder hacer esta clase de ejercicios. Entonces me vengo acá y yo digo, a ver, simplifique. Ya. Veo, ¿hay alguna llave? No hay. Veo, ¿hay algún corchete? Sí, ya. En este corchete nos vamos a centrar para empezar. En este corchete, ¿hay algún complemento? No, ¿verdad? No hay complemento. Lo que hay aquí es una diferencia, ¿no? Aquí hay una diferencia de acá. Este paréntesis diferencia A. Ya, entonces la diferencia nosotros la desarrollamos justamente con el apartado 9 del formulario que les envié. ¿A qué es igual la diferencia? Si yo tengo A menos B, la diferencia es igual a A intersección B complemento. En pocas palabras, el primero intersectado con el complemento del segundo. Entonces me vengo acá y yo digo, en ese corchete, todo esto, todo mi primer
paréntesis lo voy a tomar como un conjunto, ¿ya? Y todo esto llegaría a ser mi primer conjunto y mi segundo conjunto. Entonces yo vengo acá y yo digo, oye, hacer la resta es como decir, aquí tengo A complemento unión B, ¿sí? Copio el primero y intersecto. ¿Intersecto con quién? Con el complemento del segundo. El complemento del segundo sería A complemento. ¿Sí? Y listo. Hasta ahí estamos bien. Lo demás sería A unión B. Ya, seguimos. Ya me dijiste la diferencia. No hay más, ¿no? Ahora, la idea es reducir, ya sea haciendo parejas o haciendo absorción. ¿Cómo puedo reducir esto? Cuando les digo hacer parejas, me refiero a lo siguiente. Vamos a colocar aquí parejas. Parejas quiere decir de que yo haga de que, por ejemplo, un conjunto se encuentre con su complemento. ¿De acuerdo? El que sea. No importa si es A, B, C, no importa. La cosa es que se encuentre el conjunto con su complemento. Ese es un método. Y el otro, el que se llama absorción, es prácticamente aplicar esta propiedad de acá. Esta propiedad de acá. ¿Sí? Voy a tratar de ordenar esto para que puedan ver. Aquí tengo A complemento. Esto de acá lo voy a echar aquí adelante. No estoy simplemente cambiando el orden de los elementos, nada más. De los conjuntos, mejor dicho. Ya, aquí tengo esto. Y esto intersectado con A unión B. Ya, mi pregunta ahora es, ¿puedo reducir algo por parejas? ¿O puedo reducir por absorción? Primero veremos absorción. Tal vez se puede hacer algo. Miren, la ley de absorción consiste en lo siguiente. Absorción. Donde yo tengo un conjunto, ¿ya? Esa es la idea. Absorción. Que está intersectándose, pero adentro de un paréntesis está uniéndose con otro. ¿Sí? Entonces, todo esto yo lo puedo reducir directamente a ese conjunto. ¿Ya? Lo mismo para la unión. Yo tengo un conjunto A que está uniéndose por fuera, pero por dentro está intersectándose con otro. Eso también se reduce directamente a. Acá, como podrán darse cuenta, tengo lo siguiente. A complemento está intersectándose por fuera, pero está uniéndose por dentro. Tengo precisamente este caso de acá. ¿Sí? ¿Y eso cómo se reduce? Por absorción, yo sé que esto se va a reducir a simplemente el conjunto A complemento. ¿Ya? Me vengo acá y yo digo intersección A unión B. Ya me pregunto, ¿se puede hacer absorción? Ya no se puede, porque la idea es que tú tengas el mismo conjunto, ¿no? Aquí y acá, para hacer absorción. Y que se cumplan las condiciones que hemos dicho antes. Acá es cierto, aquí tengo intersección y aquí tengo unión. Pero aquí tengo A complemento y aquí tengo A. Entonces no puedo hacer absorción, porque son conjuntos diferentes. ¿Qué puedo hacer? Parejas. Voy a tratar de agrupar esta A complemento con esta A. Ahora, para hacerlo, voy a tratar de juntarlas. ¿Sí? Aquí tengo una intersección y aquí afuera tengo una unión. Puedo aplicar lo que es la ley distributiva. Esta de acá. De manera análoga como cuando nosotros hacemos una operación, ¿verdad? Supongamos que tenemos esto. Esto yo lo puedo expresar también de la siguiente forma. 1 por 2 más 5 por 3. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a venir acá y yo digo, a ver, voy a distribuir esta operación y su conjunto al primero y luego al segundo. Si distribuyo al primero, tengo A complemento, intersección A. ¿Ya? Eso lo voy a agrupar. Copio esta operación aquí en medio, unión. Y luego distribuyo al segundo miembro, que sería B. Esto sería A complemento, intersección B. Perfecto. Hasta ahí todo bien. He conseguido agrupar, he conseguido hacer mi primera pareja.
está aquí juntito lo que es el A complemento y el A, por medio del signo de la intersección. Ahora, la intersección, como podrán ver acá, entre un conjunto y su complemento, acá, es igual al vacío. Eso es lo que quería. Quería llegar a una expresión que me permita reducir. Esto es vacío. Unión A complemento, intersección B. Listo. Ahora sigo reduciendo. ¿A qué es igual un conjunto cualquiera unido con el vacío? Aquí me lo dice, ¿no? Es igual al conjunto. Por lo tanto, esa expresión de acá se reduce a simplemente A complemento, intersección B. Esa llegaría a ser mi respuesta. En pocas palabras, ¿qué hemos hecho? Solamente aplicar la serie de pasos que nos hemos puesto en el camino. Vamos a hacer otra serie de ejercicios. Vamos a hacer, no hay ningún problema. Ya, lo voy a anotar hasta mientras.